Miércoles 24 de julio de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos 100, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos hoy la famosa parábola del sembrador. Hoy nos vamos a detener en tres mensajes. Primero, el Evangelio es sencillo. Segundo, el sembrador y la semilla. Tercero, abona el terreno. Vamos con el primer punto. El Evangelio es sencillo. Notemos cómo empieza este pasaje del Evangelio. Jesús se sienta junto a un lago y se sube a una barca. Es decir, Él no necesita un gran auditorio, Él no necesita un tremendo parlante, una tremenda bocina, Él no necesita una enorme cantidad de aspectos externos para poder evangelizar. Todo esto es logística y claro que es necesario en la medida en que me ayude a anunciar el Evangelio. Pero en muchas ocasiones nosotros le hemos puesto la fuerza a la forma y no al contenido. Le hemos puesto la fuerza a lo externo y no a lo interno, a la fuerza que tiene en sí mismo el Evangelio. Por eso es importante entender que el Evangelio es sencillo. Dice el Evangelio que les habló mucho rato en parábolas. Es decir, Jesús está anunciando el Evangelio de manera sencilla. Y pensemos esto. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Dios encarnado. Es la sabiduría misma hecha hombre. Por consiguiente, Él podría explicar el Evangelio de las maneras más elaboradas, con la terminología más complicada, de la forma más elevada a nivel intelectual. Y sin embargo, el mensaje más esencial que necesita el ser humano, es decir, el Evangelio, nos lo explica a través de parábolas, a través de cuestiones absolutamente sencillas, de tal manera que pueda entender desde el más grande intelectual hasta la persona más sencilla e ignorante. Con esto el Señor nos está mostrando que el Evangelio es para todos. Queridos amigos, nosotros vivimos una fe que es para todos, no para un grupo selecto de personas muy intelectuales o con mucho dinero o personas que tengan una mayor formación académica. No, es para todos. Ni tampoco en el otro extremo, solo para gente absolutamente sencilla, personas que no tengan ningún tipo de formación académica. De ninguna manera, el Evangelio cae como anillo al dedo, tanto para el formado como para el no formado, tanto para el intelectual como para la persona simple, analfabeta y sencilla. El Evangelio es para todos. Nos damos cuenta que en realidad no es difícil entender lo que Jesús nos dice, pero vivirlo es un reto. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el acento. Muchas veces nos enredamos tratando de interpretar y reinterpretar pasajes del Evangelio que de suyo son claros y sencillos. El Señor en el Evangelio nos enseña de manera radical cómo debemos seguirle, pero luego el vivir esto que nos enseña Jesús sí que comporta sacrificios, porque el Señor es exigente, porque el Señor no es de medias tintas, porque el Señor no predica de manera mediocre. El Señor lo quiere todo. Recuerdo en este momento a la querida hermana Claire, en ese bellísimo documental que han sacado sobre su vida, O Todo o Nada, que les animo a que lo busquen en internet, O Todo o Nada. Está abierto para que todo el mundo lo quiera ver, y precisamente esa frase, o todo o nada, expresa la vida de esta futura santa, la hermana Claire. O todo o nada. Así es el Evangelio. Es sencillo porque te exige todo. Es sencillo porque te exige una mayor entrega. De alguna manera, ser santo es sencillo. Lo difícil es ser sencillo. Óyelo bien, ser santo es sencillo. Solamente tienes que seguir aquello que dijo Jesús y vas a contar con su gracia. Vas a contar con su ayuda. Decimos con San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras.
Si el Señor te pide algo es porque te va a dar eso que te está pidiendo. Te va a dar la gracia para cumplir eso. Solamente tenemos que disponernos. Tenemos que ser sencillos. Ser santo es sencillo. Lo difícil es ser sencillos. Es decir, abandonarnos ante Dios, decirle a Dios, aquí estoy en mi fragilidad, aquí estoy en mis luchas, aquí estoy en medio de tanta tribulación que tengo para tratar de ser como tú quieres que sea. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Segundo, el sembrador y la semilla. Amigos, en la parábola de hoy se nos habla de un sembrador, que obviamente es Jesús, y de una semilla, que obviamente es el Evangelio, su palabra. Y esto es bien lindo de nuestra fe cristiana, de nuestra fe católica, que no solamente seguimos un conjunto de principios, un conjunto de normas, unos dogmas maravillosos, sino que nos adherimos a la persona de Cristo. A ese propósito decía el Papa Benedicto XVI que ser cristiano no es propiamente una opción ética, moral, doctrinal, sino la adhesión incondicional a un acontecimiento, a una persona llamada Jesús. Nosotros amamos al sembrador, nosotros nos adherimos al sembrador, nosotros queremos ser como el sembrador, pero luego queremos que la semilla que el sembrador va a poner en nuestro corazón también dé fruto. ¿Qué es esa semilla entonces? La palabra, su doctrina, sus enseñanzas. Y no existe enseñanza, doctrina y palabra más bella que la de Jesús, porque nuestro corazón, es decir, nuestro terreno, nuestra tierra, está hecha para que esa palabra dé fruto. Nada puede plenificar tanto al hombre como esa palabra de Cristo. Nada puede llenar los anhelos más íntimos que tiene el corazón humano como esa palabra que nos da Jesús. Él es el sembrador, la palabra es la semilla. Pidámosle al Señor que esa palabra nos ayude a adherirnos, a amar cada vez más a ese sembrador. Tercero, abona el terreno. Ya dijimos que nuestro corazón es el terreno en el cual el sembrador deposita la semilla, es decir, Cristo deposita la palabra. Pero hoy detengámonos en cómo abonar ese terreno, cómo hacer que ese terreno sea fértil, cómo hacer que esa semilla no se pierda en el terreno de nuestro corazón. Ya significa que, de entrada, hay que pensar en preparar nuestro corazón para recibir el Evangelio. ¿Y cómo se abona un terreno? Primero hay que ararlo. Primero hay que mover la tierra, hay que voltear la tierra para empezar a abonarla adecuadamente. Y esto requiere entonces un proceso de sacrificio, un proceso de mortificación, un proceso de dejar a un lado tantos prejuicios que tenemos, un proceso de humildad. Curiosamente, en muchos lugares se abona con estiércol. Y precisamente la palabra humildad proviene de otra palabra humus, que traduce literalmente fertilizante. Se requiere fertilizar con humildad. Se requiere abonar con mucha humildad, queridos amigos. Se prepara el terreno del corazón con humildad. Que si tenemos soberbia, porque si estamos llenos de nosotros mismos, si estamos tan cimentados en nuestros propios criterios, difícilmente los criterios del Evangelio lograrán permear. Difícilmente los criterios de Cristo lograrán transformar. Si nosotros somos tan dueños de nuestra propia vida, somos tan autónomos que no dejamos que Dios haga nada en nuestra existencia, entonces esa semilla del Evangelio no producirá fruto. Amigos, humildad es lo esencial. Humildad. Para recibir a Cristo se necesita humildad. Para abrazar el Evangelio se necesita humildad. Para que la semilla del Evangelio dé fruto se necesita humildad. Oremos. Amado Señor, gracias porque me enseña la sencillez. Sabes que lo complico todo, pero con la fuerza de tu Espíritu Santo podré tener un corazón sencillo para comprender tu Evangelio, que es sencillo, para que esa palabra, esa semilla sea sembrada en mi corazón y dé fruto abundante. Enséñame, Señor, a abonar adecuadamente este terreno de mi corazón para que la semilla del Evangelio dé frutos del 30, el 60 y el 100 por 1. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, el Evangelio es sencillo. Segundo, el sembrador y la semilla. Tercero, abona el terreno. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir
la gracia de la humildad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.